La llegada del Señor Jesús a Galilea se describió en los profetas como la luz que resplandecía en medio de las tinieblas. En la tierra de Israel hubo muchos y grandes cambios en todos los aspectos, en el plano social, religioso, humano, pero ante todo en el tema espiritual, ya que Jesús vino proclamando el Evangelio del reino de Dios, trayendo sanidad, libertad y vida. El mensaje del Señor Jesús implicó la caída de muchas estructuras religiosas y tradicionales que no se ajustaban a la verdad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Es precisamente por esto que los sacerdotes levitas, los escribas y fariseos se oponían con tenacidad y procuraban estorbar el ministerio del Maestro. Sin embargo, el Señor Jesús le hacía frente a todo esto. Él perseveraba y salía siempre vencedor. Es muy importante tener en cuenta que en la actualidad nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros. Y por Él podemos vencer todo obstáculo y toda oposición que nos quiere detener en el plan del Señor. Con razón nos dice la palabra de Dios según la carta de los Romanos 8, del 37 al 39, que antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es Jesucristo, nuestro Señor. Por la misma Biblia y por nuestra experiencia de vida, podemos concluir que cuando el Señor Jesús aparece en cualquier escenario, todo es transformado por gloria y su poder. Aunque Satanás, el reino de las tinieblas y sus demonios quieren oponerse a los planes de Dios, el poder del Señor triunfará. Su luz siempre resplandece haciendo huir los poderes de las tinieblas. Los evangelios nos muestran y presentan al Hijo de Dios, Jesucristo. Es aquel que sacia a los sedientos, restaura al caído, da vida eterna al perdido, y por su poder podemos confiar plenamente en su cuidado y en su poder sobre todas las cosas. Romanos 8:39 dice: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la vida del apóstol Pablo podemos ver esta verdad. Nada nos puede separar del amor de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que hasta los más grandes hombres de Dios tuvieron que luchar contra diferentes adversidades y obstáculos, pero confiaron en el poder del Señor y vivieron poderosos milagros y victorias. Ellos pudieron superar sus dificultades y sus enemigos, pues nada nos puede separar de Dios. En ningún momento el apóstol Pablo negó la realidad de los obstáculos y de las adversidades. Aunque estemos en el camino del Señor, de hecho, Él por predicar el Evangelio experimentó persecuciones, oposición, traiciones, naufragios, peligros, encarcelamientos y muchas otras cosas más. Sin embargo, el apóstol era consciente de la perfecta voluntad de Dios en su vida y conocedor de que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Los ojos de Pablo estaban puestos en Cristo y en el galardón, seguro de que nada lo podía separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La Sagrada Escritura nos enseña lo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, estando en la cárcel de Roma, por predicar y servir al Señor.
Filipenses 1, 12 al 14 dice: Hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal modo que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio, y a todas las demás personas y la mayoría de los hermanos, fortaleciendo su ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven con fuerza y diligencia a compartir la palabra del Señor sin temor. En la cárcel estaba el apóstol Pablo, no por delito alguno. Él estaba allí por predicar a Jesucristo, el Señor. Al parecer, algunos hermanos estaban desanimados por estos acontecimientos. Pero Pablo dice aquí que todo esto ha resultado en bendición, ya que él estaba evangelizando a los soldados romanos, y los hermanos afuera, inspirados por el ejemplo de Pablo, anunciaban el mensaje del Señor con pasión y fuerza. La Biblia y la vida misma nos enseñan que los problemas y las dificultades son reales, pero debemos verlos con más oportunidades donde Dios desea manifestar su poder, cuidado y amor hacia sus hijos. Es también muy importante tener en cuenta que nuestro buen Dios desea enseñarnos en todas las situaciones de nuestra vida. A veces los problemas ciegan nuestra visión, porque permitimos que estos aflijan nuestro corazón, y esto estorba el ver a Dios en su gloria y poder. Tengamos en cuenta que en este caso, la adversidad era la cárcel, pero pueden ser problemas con los hijos, con las finanzas, en el matrimonio, en el servicio a Dios, entre muchas otras cosas. Pero de todas ellas nos pueden librar el Señor. Debemos confiar en su poder y cuidado. Dice la palabra de Dios en la carta de Filipenses 1, del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es importante destacar que aunque el apóstol Pablo estaba en una celda en aquella cárcel, él no abandonó ni renunció a su vida de oración. Por el contrario, oraba por los hermanos de la iglesia y a su vez ellos oraban por él, según nos dice en Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No podemos negar que en algunas ocasiones las adversidades terminan afectando nuestra comunión con Dios. Quizás porque permitimos que el cansancio, la ansiedad, generen en nosotros preguntas incorrectas, como por ejemplo, ¿por qué Dios no me responde rápido? O tal vez, si de manera equivocada concluimos, Dios no me escucha. O penamos que Él está lejos de nosotros. O podemos terminar creyendo mensajes mentirosos de Satanás, como por ejemplo, eres indigno de las bendiciones de Dios. O esto es lo que te mereces, Dios te está castigando. Entre muchas otras cosas. Argumentos inspirados por las tinieblas para derribar la vida de oración, la fe y la esperanza del Hijo de Dios. Sin embargo, Dios utiliza la fe del apóstol Pablo para enseñarnos, con su ejemplo, en estos tiempos. Es cuando debemos hablar más con el Señor, leer su palabra, nutrir nuestra fe y procurar su presencia. La Sagrada Escritura nos enseña a través de muchos ejemplos, hombres de Dios que vivieron momentos muy difíciles, pero la oración y fe en el Señor fueron sus armas para vencer. Igual acontece con nosotros hoy. Confiemos en Dios,
y no abandonemos nuestro clamor al Señor, que se manifestará con su gloria y poder a nuestro favor, y lo hará en el momento perfecto. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo, regocijaos. Debemos recordar que la Escritura nos enseña, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces el apóstol Pablo se fortalecía en el gozo de Dios, y era de tal manera esta fuerza en él, que podía animar a los hermanos que estaban en libertad. La realidad de que el apóstol Pablo estuviese en la cárcel y anime a los que están afuera en libertad, nos enseña que el gozo del cristiano no está sujeto a las circunstancias que lo rodean, sino a Dios mismo. Podemos decir entonces que tu vida no está determinada por tus difíciles circunstancias, sino el poder de Dios a tu favor. El caminar con Cristo te asegura tu victoria en toda circunstancia. Como podemos ver, el apóstol Pablo alienta a la iglesia de Filipos desde la cárcel diciéndoles, regocijaos en el Señor siempre. Y la palabra siempre nos está diciendo que independientemente de las circunstancias, tu gozo está en el Señor, y esto transforma tu actitud, tu fe y tu esperanza ante las adversidades. Debemos tener también en cuenta que el apóstol Pablo no se lamenta, ni tiene lástima de sí mismo, ni cae en la tristeza, ni en la autocondenación. Entonces, el gozo de Dios es un escudo contra la depresión y sentimientos malsanos que afectan nuestra salud espiritual, emocional y física. Puedes confiar en Dios, nada nos puede separar de Cristo. Nos dice la palabra del Señor en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y recuerdo, y ruego con acción de gracia. A lo largo de las Sagradas Escrituras podemos ver cómo el Señor nos alienta e instruye para ir a su presencia y pedirle todo lo que necesitamos. El mismo Señor Jesús nos enseña en los Evangelios diciendo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. En Dios tenemos toda provisión y ayuda. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre perfecto, proveedor, y podemos con confianza acercarnos a Él y contarle lo que estamos viviendo y las necesidades que tenemos. Y el poderoso y misericordioso nos responderá. Él nunca nos fallará. Nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Debemos con fe y confianza acercarnos a Dios, hablar con Él y presentarle todas nuestras necesidades con sencillez de corazón y con sinceridad. No tengas vergüenza de hablarle a Dios sobre tus batallas, debilidades y temores. Él es fiel y bondadoso. Él nos comprende, nos ayuda y aconseja para avanzar en victoria. Es muy importante acudir a Dios, pues cuando depositamos en las manos del Señor nuestras necesidades y dificultades, no solo tendremos la certeza de su respuesta, sino que en el momento mismo de Dios vendrá a nuestra vida su paz. Aquella paz sobrenatural y poderosa
única y especial. Es importante aquí tener en cuenta que el término guardará se traduce de la palabra griega phroureo, que significa además. De este modo podemos ver entonces que la paz de Dios es superior a nuestro entendimiento. Protegerá nuestros corazones y nuestros pensamientos, por lo tanto no seremos víctimas del enemigo de nuestras almas. Viene a ser la paz de Dios un escudo a nuestro alrededor. La paz del Señor será como un cerco militar que nos protege y tendremos de la seguridad de la respuesta poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nos dice la palabra de Dios en la epístola de los Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia nos enseña que nuestra mente viene a ser como un almacén o depósito. Se llena de aquello que llevamos allí y luego esa será nuestra despensa o lugar de provisiones. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios: según el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces nuestros pensamientos terminan determinando nuestro estilo de vida y nuestra actitud ante toda adversidad o problema. Sabiendo todo esto, el apóstol Pablo nos dice: piensa en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre y que sea digno de alabanza. Debemos también considerar o tener en cuenta que después de la Biblia, leer un buen libro cristiano, desarrollar conversaciones que te edifiquen, establecer amistades que te promuevan tu crecimiento espiritual y no las que derriben o cuestionen tu fe, son aspectos muy importantes Con la fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos concluir que podemos superar nuestras dificultades confiando en el Señor Jesús, llenando nuestro corazón de la paz de Dios, edificando nuestra mente correctamente y permitiendo que Dios haga con nosotros su buena voluntad. Él siempre nos llevará al mejor destino. De su mano superaremos los obstáculos del camino, pues nada nos puede separar de Cristo Jesús. Dice Romanos 8:39, y para concluir: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.